Vamos a leer el libro de Romanos, el capítulo 12 y dos versículos, versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y cuando la iglesia esté me responde con un amén. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Señor, llegamos al momento más importante de nuestro culto. Llegamos al momento, Señor, de escuchar tu palabra. Padre, te pido que por tu gracia me permitas ser fiel a las Escrituras, que no me permitas, Señor, irme ni a derecha ni a izquierda, quitarle ni ponerle, sino simplemente exponer lo que tu palabra dice. Edifica tu iglesia en esta tarde. Y te pido que la palabra que sea predicada no llegue solamente a los oídos, sino que mediante la obra de tu Espíritu Santo, esta palabra llegue a los corazones y dé fruto en cada uno de nosotros. Oh Señor, habla nuestras vidas, Señor. De la misma manera que hablabas a través de los profetas con las naciones, habla a través de tu palabra hoy con nosotros, Señor. Pues tu palabra es la profecía más segura. Así que, Señor, déjame esconderme detrás de ti y sé tú el que hable con nosotros en esta tarde. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Como vine anunciando, llevamos predicando Romanos mucho tiempo. Llevamos más de 1 año y medio. Yo diría que llevamos cerca de 2 años con el libro de Romanos y todavía nos quedará 1 año seguramente o algo más. Pero yo cada capítulo rogaba al Señor, quería tener prisa prácticamente para llegar a este. Yo siempre le cuento esto a las personas antes de compartir Romanos con las veces que he tenido la oportunidad, y es el hecho de que hay textos de la Biblia que cambiaron nuestra historia. Escuchamos el Evangelio y a través del Evangelio creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero yo reconozco que cuando estaba en la iglesia yo creía que había nacido de nuevo, pero no había nacido de nuevo. Y el día que yo me examiné hasta el punto, y Dios obró por su Espíritu en mi corazón hasta el punto de darme cuenta que no era creyente, a pesar de que estaba incluso sirviendo en la iglesia, fue un día que escuché un sermón sobre Romanos 12. Y no me cuesta reconocerlo y la gloria es de Dios porque yo sé que ese hombre ha edificado muchas vidas. Fue un sermón en español predicado por el hermano Paul Washer y yo escuché ese mensaje y me di cuenta que no había nacido de nuevo. Lo que él predicaba, lo que él exponía y lo que él describía de un creyente no era lo que yo era en realidad. Yo era creyente cuando estaba con creyentes, pero no era un creyente cuando estaba solo. Y me sentí muy mal cuando escuché ese sermón porque yo ya estaba trabajando en la iglesia, estaba sirviendo, estaba prácticamente al lado del pastor y la gente incluso yo diría que me miraba y algunos me lanzaban como ejemplo. Pero yo sabía otra realidad. Y es triste, ¿no? Cuando la gente te admira y tú sabes que realmente no hay nada que admirar. Que si ellos te pusieran una cámara en casa y vieran un día de tu vida normal, rápidamente dejarían de mirarte. Y creo que no soy el único que es así. Creo que nos ha pasado a muchos. Que a veces nos da tanto miedo el qué dirán o el qué pensarán o decepcionar lo que habían creado en sus cabezas de nosotros, que seguimos fingiendo que somos grandes cristianos. Hermano, yo quiero darte un consejo. Si tú estás pasando hoy por ese momento, no lo hagas más. No finjas ser lo que no eres, porque el único que va a sufrir eres tú. Si mañana te quitas la máscara, en la iglesia lo único que se va a hacer es acogerte y ayudarte a llegar a ser esa persona. Pero si tú te pones esa máscara, al final te vas a cargar de un peso tan grande
queriendo fingir ser alguien que no eres, que no vas a conseguir avanzar. La conversión no se puede fingir. El nuevo nacimiento no se puede fingir. La vida cristiana se puede disimular, pero la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestros corazones no se puede. Es inconfundible. Porque no se nota en el tiempo de la alabanza. La obra que Dios hace en nuestros corazones se nota en la mirada, en los gestos, en el fruto del Espíritu, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la mansedumbre, en el amor, en el dominio propio. Y son cosas que tarde o temprano vamos viendo en las personas y salen a la luz. Cuando yo leí Romanos 12, 1 y 2, tuve un enfrentamiento conmigo mismo. Y doy gracias a Dios que fue el mismo día que me di cuenta que no era creyente, que me postré a Dios en corazón. Y ese día fui convertido por el Señor y nací de nuevo. El mismo día que me di cuenta y fui realista y me di cuenta que no lo era, fue el mismo día que me entregué en cuerpo y alma y Dios me quebrantó. Así que quizá eres tú y a lo mejor es bueno decir que el día que también te quites la máscara va a ser el día que ya no la necesites más. Romanos 12, 1 y 2 cambió mi vida. Y por eso he dedicado mucho tiempo a estudiarlo y prepararlo. Y yo quiero avisar a la iglesia que estaré entre 3 y 4 domingos predicando solo estos 2 versículos. Hay mucho material aquí dentro. Cuando leemos Romanos 12, 1 y 2, por ejemplo, al final del versículo 2, vemos que el deseo de Pablo es que los creyentes conozcan la voluntad de Dios, que es lo bueno, aceptable y perfecto. Y ese será el primer sermón que daremos hoy, conocer y hacer la voluntad de Dios. Pero veremos que para conocer y hacer la voluntad de Dios, Pablo también dice que es necesario ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y por eso la semana que viene tocaremos el tema de tener una mente renovada. Pero Pablo en el 1 empieza diciendo que debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Y por eso la tercera semana hablaremos de que debemos ser un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Y el único que estoy dudando si lo voy a predicar o no es el 4, porque al final de todo Pablo acaba con una frase al final del versículo 1 que dice que es vuestro culto racional. Y estoy pensando que tal y como veo tantas iglesias hoy en día con cultos de todo menos racionales, igual dedicaré también un domingo a enseñar lo que a través de Pablo y la Escritura entendemos por ser y darle a Dios un culto racional. Así que entre 3 y 4 sermones para 2 versículos. Es un reto, por eso desde el primer día que soy yo les pido que oren por mí. Porque cuando uno pretende hablar mucho con poco texto, tiene que tener mucho cuidado para no decir cosas que Pablo no quería decir. Porque a veces podemos tener la tendencia de leer un versículo y empezar a viajar por la Biblia sin decir exactamente lo que Pablo quería decir. Y ahí no habremos predicado bien. Porque la idea no es predicar versículos al tuntún. La idea es predicar y enseñar lo que Pablo concretamente quería enseñar. Así que vamos a empezar de nuevo con la lectura. Y entraremos en el tema de hoy, que será conocer y hacer la voluntad de Dios. Dice así: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente, como dice la Biblia de las Américas, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. He dicho vuestro entendimiento porque, como les dije, cambió tanto mi vida este versículo que lo tengo aquí en Reina Valera, que era la que yo leía antes, y está aquí todavía grabado a fuego. El deseo de Pablo al final es que renovemos nuestra mente, que seamos transformados para que verifiquéis, es decir, para que conozcáis, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios. Y luego dice que la voluntad de Dios es buena,
es aceptable y perfecta. A lo largo de la Biblia vemos dos cosas. En primer lugar, el deseo del creyente, ¿cuál debería ser? El deseo tuyo y el deseo mío, hermano, debería ser uno: ser verdaderos adoradores. Porque al final el propio Dios es lo que dice que viene a buscar, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y lo primero que tenemos que entender es qué significa adorar a Dios. Porque por mucho tiempo, yo nací, por ejemplo, en una iglesia que cuando el grupo de alabanza iba a cantar decían 3 canciones de alabanza y 3 de adoración. Y yo entendía adoración como canciones lentas. Yo entendía que la alabanza era la de la maraquita, la del ritmo, la de los bongos, y que luego la adoración era la canción esta que te llevaba o al trance, o, ¿sabes? Estas canciones muy suaves. Ahí empiezo a estudiar la Biblia y me doy cuenta que adoración no tiene nada que ver con música lenta. Porque si no, lo que hace Pablo Alborán es adoración. Porque si no, lo que canta cualquier cantante melódico es adoración. Pero la adoración a Dios no es música lenta. La adoración a Dios es reconocer, mostrar y exaltar a Dios con nuestra mente, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro corazón, con todo lo que somos. La adoración, cuando uno ve la Biblia, cuando la Biblia dice que Dios quiere adoradores, no está diciendo que quiere cantantes. Está diciendo que quiere un estilo de vida. Nuestra vida debe ser una vida de adoración, no porque vamos cantando, sino porque nuestra vida exalta a Dios en todo lo que hacemos. ¿Recuerdan cuando Pablo dice, porque ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios? Eso es adorar. Cuando tú estás con los hermanos en comunión, ven que hay un salmo que dice cuán hermoso, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí dice que manda Dios bendición y vida eterna. Cuando estamos los hermanos juntos y en armonía, estamos adorando a Dios. Cuando la Biblia dice que debemos orar sin cesar, cuando uno se postra en su habitación y empieza a clamar a Dios, a rogar a Dios y a buscar a Dios en oración, está adorando a Dios. Cuando la Biblia dice que debemos huir de la tentación, huir de la inmoralidad sexual, huir de todo eso y buscar una vida de santidad, cuando llega la tentación a mi vida y yo huyo de ella y lucho por vivir en santidad, estoy adorando a Dios. La adoración es un estilo de vida que exalta y engrandece a Dios con todo lo que yo soy en Cristo. En Cristo. Eso es adorar a Dios. Así que no vengas nunca a decirle a la gente, voy a cantar porque yo soy un adorador. Porque hay gente que canta mucho y no adora nada. Cantar covers cristianas, cantar alabanzas cristianas o pertenecer a un grupo de alabanza no te hace ni un adorador, ni mucho menos un salmista, ni mucho menos como algunos se llaman levitas. Cantar en el grupo de alabanza te hace un cristiano o no que pertenece al grupo de alabanza. Pero un adorador es una persona que con todo lo que él es, con su cuerpo, con su alma, con todo lo que lleva y con todo lo que es, con todo lo que existe en él, exalta a Dios, glorifica a Dios, engrandece a Dios, muestra a Dios, vive para Dios. Eso es ser un adorador. La segunda cosa que vemos en la Biblia no es solamente que Dios quiere adoradores, es que para ser un adorador necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Porque adorar es hacer la voluntad de Dios. Adorar a Dios es hacer su voluntad. Y nosotros debemos entender, por eso lo primero que debemos saber es conocer, porque no podemos hacer la voluntad de Dios si no conocemos la voluntad de Dios. Debemos saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros llegamos a la Biblia muestra la voluntad de Dios de dos maneras. Y hoy va a ser un sermón, el que yo espero que también sea una gran enseñanza para ti, el cual he dividido en 3 partes. La primera parte se titula Las dos voluntades de Dios. Porque cuando vamos a la Biblia vemos que la voluntad de Dios se refiere a 2 cosas distintas. Y es lo que yo te quiero explicar ahora. En primer lugar, la voluntad de Dios se refiere al plan soberano de Dios. Existen cosas que Dios ha determinado. Aunque a la gente no le guste la palabra, es una palabra que está en la Biblia y existen cosas que Dios ha predestinado. No, la predestinación no creo en ella.
Hermano, una cosa, ¿qué es predestinar? Algo que antes de que pase ya está destinado a pasar. Yo te pregunto, ¿Jesús va a volver? ¿Sí o no? ¿Va a volver un día? ¿Sí o no? ¿Está predestinado? ¿Sí o no? No sabemos cuándo. No sabemos qué día, ni el día ni la hora. ¿Pero qué sabemos? Que va a volver. ¿Está destinado a eso que pase? ¿Dios lo ha predestinado? ¿Alguien lo puede impedir? Esa es la primera voluntad de Dios. El plan que Dios tiene y que pase lo que pase, se va a cumplir. Hermano, tú estás aquí porque Dios determinó en su voluntad que tú estuvieras aquí. Dios tenía un plan para ti. Quería que tú nacieras, quería que tú existieras, incluso te quería salvar. Y por eso estás aquí. Y nada impidió que pasara eso. Y lo vamos a ver en la Escritura, vamos a ver ejemplos para que entendáis la voluntad de Dios en primer lugar, que es la voluntad soberana, el plan que Dios ha trazado y que nada ni nadie puede cambiar. Vamos a ver ejemplos. Primero, Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Todos conocemos esta escena, ¿verdad? Jesús en Getsemaní orando al Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta, pero en Reina Valera, como digo, que dice: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuál es la respuesta de Dios al pedido de Jesús? Porque Jesús pidió que si era posible pasara la copa. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque desde antes Dios ya había dicho que Él tenía que pagar. Ya estaba profetizado que Él iba a ser un siervo sufriente. Ya estaba profetizado que Él iba a pagar por los injustos. La cruz ya estaba profetizada. La cruz ya estaba predestinada. La cruz ya estaba determinada. Y aunque Jesús orara, la voluntad de Dios se hizo, porque era un plan que Dios tenía. Hermanos, déjenme hacer otra pregunta. Cuando Jesús nace, ¿Dios ya sabe que Jesús va a acabar en la cruz? Sí. ¿Alguien lo podía impedir? No. Te lo quiero explicar de esta manera. Aunque Judas no lo hubiera vendido, otro lo hubiera hecho. Y si no lo hubieran hecho, de otra manera lo hubieran capturado. Pero lo que sí sabemos por el Antiguo Testamento es que Él iba a nacer y que Él iba a morir y que Él iba a cargar con nuestra culpa y que Él iba a ser despreciado por los hombres y que Él iba a pasar todo eso. Era la voluntad de Dios. Sí. ¿Pasó? Sí. ¿Dios había determinado en el Antiguo Testamento que nacería de una virgen? Sí. ¿Nació de una virgen? Sí. Dios determinó que iba a entrar hasta en un pollino, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estaba profetizado que entraría montado en un pollino. Y Él, antes de entrar en Jerusalén, para y manda a sus discípulos a buscarlo. Y le dice: mira, allá habrá un hombre, decirle que vuestro Señor necesita esto, necesita el pollino para entrar, que se lo deje y que tal. Y el hombre, van los discípulos, se lo pide, vale, tomadlo, y Él entra montado en un pollino. Porque ya estaba determinado. La primera voluntad de Dios que tenemos que entender es el plan soberano de Dios, que independientemente de lo que tú y yo queramos, va a suceder. Va a suceder. Y eso lo podemos ver en toda la historia, pero sobre todo en la de Jesús. Miren la palabra predestinado como aparece en Hechos. Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer, miren esta frase, atentos a estas palabras, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Habían predestinado que sucediera. Lo que pasó, el drama que conocemos de Jesús siendo traicionado, siendo pasado de un lado a otro, siendo crucificado, Lucas en el libro de Hechos dice que lo que pasó era lo que la mano de Dios había predestinado que sucediera. Hermano, aquí en la tierra la gente se podía sorprender como, ¿qué están haciendo con Jesús? ¿Qué están haciendo con Jesús? Pero el Padre estaba en su trono sabiendo que lo que estaba pasando
es lo que tenía que pasar. Y eso nos tiene que dar confianza, porque a veces pasan cosas en nuestra vida que no podemos evitar y que no podemos controlar. ¿Y en qué descansamos? En que es la voluntad de Dios. Y que hay cosas, y te va a pasar, hermano, hay cosas que hasta tú te vas a esforzar para que cambien y no pasen, y van a pasar, porque es la voluntad de Dios. Hermano, tú puedes pelearte cuando llega el cáncer a tu vida, pero a veces Dios lo permite. No conocemos la voluntad de Dios, pero sabemos que hay una voluntad determinada por Dios. Esto no es fatalismo, decir, pues vamos a rendirnos en la vida porque no hay nada que hacer, no. Hay una parte que va a depender de ti y es la que veremos luego, pero hay una parte que no. Hay una parte que le corresponde a Dios. Hermano, ahora estoy haciendo la lectura bíblica. Algunos sé que la siguen. Cada día a las 6:30 estamos leyendo en vivo la palabra de Dios. Y estábamos leyendo hace poco cómo Dios hablaba con Abraham y le decía, mira, el pueblo, tu descendencia va a estar por 400 años esclavizado y luego a partir de la tercera generación volverán a esta tierra y tal. Dios les dio las fechas. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel cautivo en Egipto, no fue una sorpresa para Dios, porque mucho antes Dios ya le había dicho a Abraham que iban a ser esclavos, incluso cuántos años. Y no fueron ni 399 ni 401, fueron 400. ¿Por qué? Porque así Dios lo había querido. Recuerda muchas veces que los mismos profetas anunciaban cosas futuras y pasaban. Porque Dios determinaba cosas y nadie las podía impedir. ¿Recuerdan los sueños de José? Parece que cuando los hermanos venden a José o traman contra José, parece que eso se acaba, ¿no? Porque en los sueños los hermanos se iban a postrar ante José. José iba a ser engrandecido por Dios. Pero cuando los hermanos hacen eso contra José, parece que la voluntad de Dios ha fallado. Pero ¿qué pasa al final de la historia? José se encuentra otra vez con sus hermanos al final de todo, cuando está a la diestra de Faraón, ya ha sido engrandecido, y le dice a los hermanos, vosotros tramasteis para mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. La historia parece que se le estaba yendo a Dios de las manos, pero yo me imagino a Dios con una sonrisa ligera en el rostro desde arriba pensando, ¿creéis que vais a acabar con lo que he planeado? Es imposible, porque lo que he determinado que pase va a pasar. Y si yo le di un sueño a José, yo le dije a José en ese sueño y le mostré que él iba a ser engrandecido, aunque lo vendáis, aunque lo tiréis, aunque lo entreguéis a quien sea, lo voy a poner donde le he mostrado que lo voy a poner. La primera voluntad de Dios es esa, la voluntad que Dios ha determinado que suceda independientemente de lo que nosotros queramos. Miren la pregunta que les voy a hacer. ¿Usted puede impedir que un día haya un juicio? ¿O todos vamos a pasar por el juicio de Dios? ¿Vamos a pasar, sí o no? ¿Depende de nosotros? ¿Podemos impedirlo? Pero Dios ha determinado que hay un juicio, porque todos comparecerán ante el tribunal de Cristo. Nosotros no podemos impedirlo, es una voluntad que Dios ha decretado. Y hagamos lo que hagamos, aunque corramos y nos escondamos en las piedras, y vamos a pasar por ahí. De la misma manera hemos dicho que Jesús va a volver. Hermano, tú y yo podemos impedir que vuelva. Aunque nosotros oremos para que no vuelva, ¿va a acabar volviendo? Sí, porque Él dijo que vendrá, que volverá. Él anunció su segunda venida. Es una voluntad que no depende de nosotros. Miren, otro pasaje muy claro, Efesios 1:11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Pablo está diciéndole a la iglesia en Éfeso que ellos han sido predestinados. ¿Por qué? Porque lo ha hecho Dios. ¿Y por qué? Porque le da la gana. Cuando Pablo dice aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, Pablo está diciendo Dios hace las cosas que hace porque las quiere hacer. Y Dios no tiene que dar explicaciones. Hermano, muchas veces vas a orar a Dios solo para preguntarle por qué esto, por qué aquello. No esperes que Dios te justifique sus acciones. Dios nunca tiene por qué rendirte cuentas a ti. Tú sí debes rendirle cuentas a Dios. Pero muchas veces vas a Dios cuando pasan cosas en tu vida y le preguntas a Dios ¿por qué? Oh hermano, si escucharas la voz de Dios posiblemente te diría porque yo quiero.
Y es suficiente. Ya, pero ¿por qué lo quieres hacer así? Porque soy Dios. Ya, pero ¿por qué no lo haces de esa manera? Porque soy Dios. Ya, pero ¿por qué usas este medio? Porque soy Dios. Hago lo que quiero, lo hago con quien quiero, lo hago cuando quiero, lo hago como quiero y lo hago si quiero. Tú puedes declarar, profetizar, exigir, echarle la palabra en cara y Dios va a hacer lo que le dé la gana porque Él es Dios. Tu oración no cambia la voluntad de Dios. No sé quién inventó eso de nuestra fe mueve la mano de Dios. No, la mano de Dios se mueve cuando quiere. Tu fe no mueve la mano de Dios. Tú puedes tener mucha fe, tu madre tener cáncer, orar con fe y morir de cáncer, porque tu fe no va a mover la mano de Dios. Porque si no, nadie de nuestras familias moriría. Porque todos pedimos que nuestra madre no muera, que nuestra abuela no muera, que nuestro hijo no muera. Y pasan accidentes, llegan enfermedades. ¿Por qué murió? ¿Te faltó fe? No, no te faltó fe, era la voluntad de Dios. No la entendemos muchas veces, no la comprendemos, somos limitados, somos humanos, pero creemos que Dios tiene una voluntad, Dios tiene un plan. ¿Tú no le has dicho nunca a nadie, Dios tiene un plan para tu vida? ¿Tú crees que Dios tiene un plan para tu vida o que eres fruto de una casualidad o que Dios está jugando a los dados contigo y a ver qué toca? Hermano, tú no eres una ficha de parchís que Dios tira, sale un 6 y te mueve un poco. Dios ha trazado tu historia, Dios ha escrito tu historia. Yo creo que Dios tiene un plan para tu vida, para la tuya y para la de todos. Dios tiene un plan, Dios es soberano, Dios ha decretado cosas que ni siquiera dependen de nosotros. Una mujer puede querer ser madre, pero si Dios ha determinado que sea estéril, va a tener que adoptar. Voy a orar y Dios, ¿y si no quiere qué? Ya, pero lo hizo con Sara, lo hizo con aquella, lo hizo con la otra y con otras muchas no lo hizo. Y no es porque a unas las ame más que a otras. Y no es porque la oración de unas las escuche más que de otras. Es porque a unos quiere y a otros no quiere. Cuando digo quiere me refiero que a algunos quiere responder esa oración y otros no quiere hacer esa voluntad. Pero las respuestas de Dios a nuestras oraciones no se miden por si nos ama más o menos. Hay gente que cree que cuanto más Dios le da, más lo ama. Hermano, al contrario. Como un hombre dijo una vez, si el amor de Dios se midiera por nuestra salud, nuestra riqueza y nuestra buena vida, Dios odiaba al apóstol Pablo. Porque tenía un aguijón en la carne, en muchas ocasiones era un siervo de Dios que tenía que trabajar porque no le sustentaban, en muchas ocasiones sufrió prisiones, sufrió latigazos, y si el amor de Dios se mide por lo bien que te va la vida, entonces tenemos que decir que Dios odiaba a Pablo. Pero no lo odiaba, porque cuando salva a Pablo, habla con un profeta, habla con un siervo, y le dice, él es un vaso escogido. El amor de Dios no se mide por lo bien que nos va la vida, el amor de Dios se mide por lo que hizo Jesús en el Calvario. El amor de Dios se mide por lo que Jesús ha hecho por nosotros. El amor de Dios se mide por la frase que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. El amor de Dios se mide por la gracia inmerecida que ha depositado sobre nosotros. Eso es amor. El resto son cosas secundarias. Hermano, tenemos que entender que hasta los pequeños detalles están controlados por Dios. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? Que hasta las pequeñas cosas Dios las controla. Hermano, yo creo que Dios controla el clima. Cuando hay un tsunami, cuando hay un huracán, yo creo que es permiso de Dios. Porque hay gente que llega a la alerta, se pone a orar y el huracán llega con todo. Es permiso de Dios. Pero yo creo que hasta las cosas también más pequeñas están controladas por Dios. Y la Biblia me lo muestra. Miren, Mateo 10:29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Hasta los pajarillos. Hasta los cabellos de nuestra cabeza, hasta los detalles más pequeños están sujetos a la voluntad de Dios. Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Hay un proverbio parecido, Proverbios 16, pero el primer versículo, del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a la gente, el hombre hace planes, pero Dios endereza sus pasos?
Yo quería irme a España a vivir, pero fue un fracaso y tuve que volver a mi país. Porque es lo que yo quería, yo hice planes, pero Dios no quiso. ¿Y cuánta gente dijo, voy a España un año para ganar algo de dinero y me vuelvo y sigue aquí después de 30 años? Porque tu plan era uno, pero la voluntad de Dios era otra. A lo mejor en tu país no lo hubieras conocido y te quiere aquí porque aquí lo conociste y aquí quiere que sirvas. No lo sabemos. Y parece que ese es el deseo de todos nuestros corazones. Andamos desesperados por saber lo que Dios tiene para nosotros. Nos parecemos a las señoras. Aquí en España normalmente son señoras y mayores. Las que van a las del tarot, las que van a esta gente desesperada. No, échame las cartas, léeme la mano, hazme aquello. Parece que somos esas mujeres desesperadas por saber, pero dime si mi hija se casará, pero dime si mi hijo encontrará trabajo, pero dime esto. ¿Qué más da? Basta cada día su propio mal. No pienses tanto en qué tiene Dios para ti mañana. Hermano, yo no sé lo que tiene Dios para mí mañana, pero sé una cosa, Él está ahí. Él ya lo tiene preparado. Así que yo voy a descansar. Miren, cuando nosotros empezamos a trabajar en el local nuevo, nos llegó una triste noticia. Un electricista nos mandó un mensaje, nos dijo que había que hacer un proyecto, que la electricidad es antigua, que había que ir un ingeniero, pagar ese proyecto y luego el electricista... Vamos, que nos dijeron que entre 3.000 y hasta 10.000, 12.000 euros. Ahí yo fui a llamar a la propiedad y le dije, hasta aquí hemos llegado. Y yo ya temía llegar a la congregación hoy, este domingo, y decirle, iglesia, nos quedamos. Pero en locales era una bendición y yo lo quería esconder y dije, hasta que no me digan algo seguro, no hablo con el pastor Marcos, ni con Carlos, ni con nadie, me lo guardo. Pero dije, no, voy a decírselo y voy a decirles que lo pongan en oración. Vamos a clamar a Dios. Oh, hermano, parecía en la mente humana que eso se estaba torciendo. Pero llamamos a la propiedad y nos llegó un audio hace un par de días. No creo que le convenciera yo sí le di argumentos como todo ser humano. Mira, te estamos revalorizando el local, lo estamos arreglando, mañana lo vendes, va a valer el doble, lo vas a alquilar por mucho más. Ellos van a hacer una parte y como mínimo la mitad del proyecto eléctrico. Gloria a Dios. Yo entiendo que humanamente se estaba torciendo todo, pero empiezo a pensar que es voluntad de Dios que vayamos allá. Y Dios es capaz de tocar hasta el corazón de un incrédulo para que pase lo que Él quiera. Es así, hermanos. La primera voluntad de Dios es aquella voluntad que está sujeta al plan determinado por Dios y que no depende de nosotros. Que Dios ha trazado una historia y va a suceder. Pero la segunda voluntad de Dios, en esa sí que nosotros intervenimos, es una voluntad que está relacionada con los mandamientos de Dios. Dios ha determinado una cosa que no depende de nosotros, pero Dios también nos ha dado otra voluntad para nosotros o otras voluntades que son sus mandamientos y que ahí nosotros sí podemos decir, esto no lo hago. Hay una voluntad que va a pasar queramos o no, pero hay otra voluntad que nuestra respuesta va a determinar si se va a dar o no se va a dar. Vamos a ver ejemplos. Vamos a entender esto a partir de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una voluntad que no podemos nosotros determinar hacerla o no. La segunda venida de Cristo, las profecías que Dios ha cumplido, lo que pasó con Jesús en la cruz, eso tenía que pasar. Pero hay otras voluntades que sí nosotros intervenimos. Y mira lo que dice Jesús. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que conoce la voluntad de mi Padre y la hace. Es decir, hay una voluntad que nosotros debemos cumplir y que está en nuestra mano hacerla o no. Ejemplos. Dios ha dicho, ama a tu prójimo. A veces no lo amas. Esa voluntad depende de tu reacción. Esa voluntad depende de tu respuesta. Sí. Dios ha dicho, orad sin cesar. ¿Estás orando mucho? Dios ha dicho, por ejemplo, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Estás predicando a todos?
Dios ha dicho, perdonad hasta 70 veces 7. ¿No será que todavía tienes un poco de rencor con alguien que no has perdonado? Es decir, hay una voluntad que es la voluntad soberana de Dios, que no podemos decidir hacerla o no, pero hay otra voluntad o otras voluntades que Dios nos ha dado y que nosotros vamos a responder sí o no. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y hay muchos casos. Vamos a ver ejemplos de esas voluntades. Primera de Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Mira qué claro es Pablo. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y sigue diciendo que os abstengáis de inmoralidad sexual. Hay una voluntad que no podemos determinar, pero ahora Pablo nos presenta otra voluntad que sí que está en nuestras manos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra. ¿Y qué sigue diciendo? Que os abstengáis de... ¿Cuántos de vosotros, sabiendo eso, no habéis caído en masturbación, en pornografía, en fornicación? Conocéis la voluntad de Dios, pero esa dependía también de vuestra respuesta. Y vuestra respuesta fue, me la voy a saltar. Esta no la voy a cumplir. Hay otros ejemplos. Primera de Tesalonicenses 5:18. La carta de Primera de Tesalonicenses me gusta porque parece que es una carta donde enfoca mucho cómo debe ser la vida cristiana. Mira cómo dice Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús es que deis gracias. ¿Cuándo? En todo. Pero hermanos, seamos sinceros, ¿cuántas veces no te has quejado? ¿Cuántas veces no has reclamado de la vida? ¿Cuántas veces no has murmurado por dentro contra Dios de por qué esto, por qué aquello, por qué a mí, por qué no a otro? ¿Cuántas veces no has sido grato por lo que tienes porque has puesto los ojos en lo que te falta? Esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, que deis gracias en todo. ¿Lo hemos hecho? No, porque hay una voluntad que no depende de nosotros, pero hay otras voluntades que sí, que son sus mandamientos, que sí dependen de nuestra respuesta. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No se refiere otra vez a la voluntad determinada, sino a aquel que vive una vida de obediencia. Mira lo que ha dicho Juan: el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Es muy parecido a lo que ha dicho Jesús. Muchos dirán, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién entrará? Aquel que conoce la voluntad de Dios y la hace. Parece que lo que están diciendo los textos es que nos tenemos que ganar la salvación haciendo la voluntad de Dios. Pero lo que vemos en toda la Biblia es algo parecido, pero muy diferente. No es que nos tengamos que ganar la salvación haciendo la voluntad de Dios, sino que aquel que hace la voluntad de Dios es la prueba y evidencia de que ha sido salvo por Dios. Porque si no, sería salvación por obras. La prueba de que yo soy salvo es que conozco la voluntad de Dios y en vez de decir que no, la hago. Si yo sé que Dios ha dicho, esta es la voluntad de Dios, que deis gracias en todo, me voy a poner a orar, a ayunar, a buscar a Dios para ser una persona agradecida. Si esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de inmoralidad sexual, voy a ayunar, voy a orar y voy a luchar para acabar con toda la inmoralidad sexual que hay en mi vida. Porque no me quiero ganar la salvación, pero yo voy a demostrar que he nacido de nuevo. Porque hay dos tipos de personas: las que siguen pecando y se excusan diciendo, es que todos somos pecadores, pero hay otros que no pecan, no lo practican, que luchan con el pecado y tú dices, ay, yo también soy un pecador, pero yo he nacido de nuevo. Yo ya no soy esclavo del pecado, yo ahora soy nueva criatura. Hermano, yo prefiero decir soy nueva criatura que excusarme detrás del yo soy un pecador y seguir pecando. Entonces hemos visto que hay dos voluntades de Dios, una determinada que no interfiere con lo que nosotros queramos y una voluntad que son sus mandamientos a los que nosotros podemos responder en obediencia o en rebeldía.
La pregunta que nos tenemos que hacer ahora, y es la segunda parte del sermón, es ¿de qué voluntad está hablando Pablo en Romanos 12:2? Cuando Pablo dice, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es aceptable, lo que es bueno, lo que es perfecto, ¿qué voluntad es esa? ¿Sus mandamientos o la otra? ¿O su plan soberano y determinado? Pues posiblemente se refiera a los mandamientos de Dios. Y te voy a decir el por qué. Número 1, porque Dios no tiene mucho interés en que sepamos los misterios y secretos del futuro. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de la ley. Dios no tiene mucho interés de darnos muchos datos del futuro. Y te voy a decir por qué, y es lógico. Imagínate que Dios te dijera, Carlos, te vas a morir el 28 de enero de 2020. Tú entrarás en shock. Si ya cuando alguien va al médico y le dice tienes cáncer, te he hecho 6 meses de vida, ya parece que los tira a la basura porque entra, ¿qué hago? Imagínate que Dios naciéramos y nos mandara una carta y nos dijera, toma, este es mi plan para tu futuro, vas a morir tal año, tal día y a tal hora, y vas a morir de esto, te va a atropellar un autobús. No voy a salir de casa, me voy a encerrar. Te digo una cosa, si es el plan de Dios, va a pasar el autobús por tu cama, hermano. Pero va a pasar. Te va a llamar tu madre que está enferma, que la ayudes a coger las compras, vas a decir, bueno, no salgo nunca, solo salgo a ayudar a mi madre. Ese día va a pasar el bus. Es el plan de Dios. Dios no tiene mucho interés de que sepamos muchas cosas. Y ahí vive la gente. ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y quién es la ideal para mí? ¿Y quién será mi ayuda idónea que Dios ha preparado? No lo sabe nadie, hermano. No sabía si es la mía Clisia. A mí no me vino un ángel y me dijo, Clisia es. No llegué a la cafetería donde trabajaba y se iluminó algo alrededor y una flecha indicaba, es esta. Nadie lo sabe. A veces algunos llevamos casados muchos años, otros llevan más todavía y miran al lado y se preguntan, ¿será que era? ¿Será que era esta misma? A ver si no me he equivocado. Pero si es la que tienes ya al lado, es esa, Es esa. No te separes diciendo, creo que me he equivocado, voy a probar otra vez. No. Si te has casado es esa. Es esa. Pero Dios no tiene mucho interés y Él lo dice. Cuando le preguntan a Jesús cuándo va a ser el fin de todo, cuándo va a ser su segunda venida, ¿Él qué dice? ¿El día y la hora? Solo Dios lo sabe, ni Él lo reveló, ni los ángeles lo dicen. Hay cosas que Dios no quiere que sepamos. Dios sabía que José iba a llegar a ser un hombre escogido al lado de Faraón, lo sabía. Te aseguro una cosa, Dios sabía que iba a pasar todo lo que pasó. Pero imagínate que a José le dice, José, mira, vas a ir un día con tus hermanos, te van a tender una emboscada, te van a tirar a un pozo, van a tramar matarte, pero gracias a mí que uno se va a iluminar y decir, oye, no lo matemos, pobrecito que es hermano, vamos a venderlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Si le hubiera dicho eso, cuando los hermanos le hubieran dicho a José, José, vente al campito un rato, no hubiera ido, hermano. Dios no tiene interés de contarnos qué va a pasar mañana. Hay mucha gente que si Dios le dijera hoy le queda un año de vida es capaz de renunciar a la iglesia, gastarse el dinero, viajar, hacer de todo. Dios no quiere que lo sepas. Así que también déjame darte un consejo. Deja de buscar en iglesias, en pastores, en oración, en el futuro, el que Dios te vaya diciendo lo que te va a pasar mañana. Hermano, sé cristiano cada día de tu vida. Sé cristiano y vive el presente con el Señor, obedece cada día, búscalo cada día, ámalo cada día. Es que no sé, hay gente que tiene que el padre tener cáncer para ir a reconciliarse con el padre. Reconcíliate hoy. Tengo que esperar que mi madre se muera para llevarle flores a la tumba llorando y decir, ay, te tenía que haber visto más, te tenía que haber ido a ver más, te tenía que haber dicho que te amaba más. Hazlo hoy. No tienes que esperar que pase una desgracia para arrepentirte de lo que no has hecho hoy. El cristiano vive el día a día amando, perdonando, reconciliándose. Espero que hoy, después del culto, algunos llaméis a vuestra tierra, a hablar con vuestro padre, que a lo mejor hace años que no le decís, papá, te amo. Pero es que me trató mal. Perdónalo hoy. Ámalo hoy. No esperes que te llegue una llamada de tu país diciendo, tu papá murió. Y vengas llorando, pastor, no me dio tiempo a arrepentirte. Te dio y no quisiste. Hazlo hoy.
Bástale a cada día su propio mal. A todos nos ha hecho el pasado algo. A todos hemos tenido traumas en el pasado. Pero no hay que esperar la desgracia para abrir los ojos. O que yo caiga enfermo para llamar a no, llamad a mis hijos. Quiero reconciliar. No, es hoy. Dios no tiene mucho interés en revelarnos el futuro. No lo tiene. Además, Pablo dice que debemos conocer la voluntad de Dios. Dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Es decir, es algo que se puede conocer, que se puede alcanzar. Y los secretos de Dios no podemos. Aunque mucha gente hoy haya hecho cálculos para ver cuándo vuelve Cristo, no lo consiguen. Ya se ha equivocado un montón de gente. Porque no hay cómo conocer los secretos de Dios. Pero Pablo dice que hay una voluntad que se puede verificar, que se puede conocer. ¿Y cuál es esa voluntad? Sus mandamientos. Esa voluntad sí la podemos conocer. Sí la podemos conocer. Y lo vemos en la Biblia. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. La gente madura en la fe tiene los sentidos ejercitados para discernir lo que es bueno y lo que es malo. La voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Hay una cosa que con nuestra madurez cristiana vamos a ir aprendiendo más, y es quién es Dios y qué le agrada a Dios. Tu vida cristiana hoy seguramente no será lo mismo que dentro de 10 años, porque habrás madurado, o eso espero, en la fe. Filipenses 1, del 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que nuestro amor abunde ¿en qué? En conocimiento y en discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. Porque cuando conocemos y tenemos discernimiento, sabemos tomar buenas elecciones, sabemos escoger bien. Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Has visto a tu hija de 15 años que te presenta al jovencito de turno con la gorra para arriba, el pantalón para abajo, las cadenas que no son de oro, pero se ponen cadenas así que brillan? Quieren tener dinero, pero no lo tienen. El pobre muestra lujos que no tiene y el rico no muestra nada. ¿Te has dado cuenta? Es una cosa muy extraña. Pero hermanos, te llega tu quinceañera con el elemento. ¿Y usted qué hace de la vida? Yo he estudiado en la escuela de la calle. Bueno, ¿qué es esto de la escuela de la calle? No, yo no voy al colegio. ¿Y trabajas? Hago esto, aquello, ya sabe, yo vivo de lo que va surgiendo. Tú ya coges a tu hija y le dices, sal corriendo. Y tu hija, que no tiene madurez, que no tiene discernimiento y que no sabe de la vida, aunque con 15 años hoy se creen que saben de todo, te va a decir, no mamá, tú no puedes luchar contra nuestro amor. Él me ama y Él va a cambiar por mí. Cuando tu hija te llegue con 17, con la panza así, el otro salga corriendo, o tengas a un cualquiera llevando el carrito de tu nieto, te va a tocar aguantarlo toda la vida. Y tu hija con 25 te va a llorar y te va a decir, ¿por qué no me avisaste? Y te vas a acordar del día que le dijiste, corre, pero si yo te lo dije. Porque la inmadurez nos lleva a elegir muy mal. Por eso, oye a los que te aman y te aconsejan. Nadie quiere lo malo para tu vida. Si alguien llega corriendo a decirte, deja a eso, deja aquello, esfuérzate con eso, es porque te ama. Nadie se mete en la vida de otro por fastidiar. Al menos yo. Yo sé que hay gente mala hoy en día, pero al menos yo no lo voy a hacer. Si yo llego a tu vida y te digo, mira, yo creo que vuestra relación es mejor romperla, es porque sé que no va a acabar bien. Porque no eres maduro, y alguien que es más maduro ya ve lo que te va a pasar. El niño pequeño tiene que meter los dedos mojados en el enchufe para ver qué pasa. El padre le dice, no los metas ahí, porque el padre ya sabe lo que va a pasar. En la iglesia pasa lo mismo, hermano. Tú te crees un creyente porque llevas 2 días en el Señor y te crees que lo sabes todo. No sabes nada. Escucha a la gente que lleva más años con Dios, que conoce más a Dios, que lleva más años casado, que lleva más años siendo padre. Escucha. Porque lo único que te van a decir son cosas para evitarte dolor. Porque la gente inmadura no sabe elegir bien. Por eso el deseo de Pablo es que crezcamos en conocimiento y discernimiento. Si hay algo que falta hoy en la iglesia cristiana, son esas 2 palabras. Por eso hay un montón de gente diciendo amén en un montón de iglesias a cualquier burrada. Porque no tienen ni conocimiento ni discernimiento.
para ver que lo que tienen delante es una herejía y un falso profeta. Hoy cualquier persona con traje, corbata y un par de palabras de motivación es un gran pastor o un conferencista internacional, porque es lo que se lleva hoy en la iglesia. Pastor, yo tengo un llamado. ¿A qué? Cuando un chico me vino y me dijo, pastor, tengo un llamado a ser conferencista internacional, le dije, esto no está en la Biblia, chico. Esto no está aquí. Aquí hay pastores, aquí hay predicadores, aquí hay misioneros, aquí hay evangelistas, aquí hay maestros, aquí no hay conferencistas internacionales. Te digo lo que quieres ser famoso, que te lleven de hotel en hotel, de aeropuerto en aeropuerto y vivir del cuento. Eres un vago que no quieres dar palo al agua y quieres usar la fe y la Biblia para ganar mucho dinerito y poner tu cara en muchas fotos. No apareció después de 2 semanas en la iglesia y no me explico el por qué. Yo solo quería ayudar. Pero es lo que pasa, eso también es una señal de madurez. El inmaduro, cuando le presentas la verdad, se va. Porque el inmaduro va a buscar otro inmaduro que encima lo empuje. No, yo creo en tu ministerio, yo creo en tu llamado, yo veo en ti las naciones, he tenido un sueño de encima de ti, yo veo muchas banderas. No, hermano. Pero cuando llega un maduro que le quiere abrir los ojos, frenarle un poco y decir, ves despacio, que no digo que no vayas a ser un buen predicador, que no digo que no vayas a crecer en la fe, pero todo tiene su tiempo. No, yo lo quiero hoy, yo siento el llamado, a mí me arde en el pecho, yo siento un fuego que me quema. Digo, pues estás más cerca del infierno de lo que pensábamos si sientes un fuego que te quema. Hermano, escucha. La voluntad de Dios que Pablo menciona en esta es sus mandamientos. El deseo de Pablo es que conozcamos sus mandamientos y que hagamos su voluntad. Es decir, que conozcamos sus mandamientos y que los obedezcamos. Y esa es la tercera parte del sermón y con la que vamos a concluir. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Porque es lo que todos nos preguntamos. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Pero hermano, no hay secreto. Yo te podría decir, ora, congrega mucho. Pero la voluntad de Dios, obedecerla, hacerla y cumplir sus mandamientos depende especialmente de 3 etapas, de 3 fases o de 3 factores. En primer lugar, para conocer la voluntad de Dios tienes que conocer la Biblia. Tú no puedes hacer la voluntad de Dios si no conoces la Biblia. Hoy me da miedo que la frase que más escucho en la iglesia es, Dios me ha mostrado, siento de parte de Dios, siento en mi corazón, pero nadie conoce la voluntad de Dios porque pocos conocen la Biblia. Hermano, si eres perezoso en la lectura bíblica, no vas a conocer quién es Dios, porque Dios está revelado en su palabra. Como dijo Marcos, palabra y oración. Pero oración sin palabra, estás hablando con alguien que tú te has creado en tu cabeza, pero que puede ser que no sea Dios. Para orar con Dios, para orar bíblicamente, para entender con quién hablas y cómo dirigirte a Él, tienes que saber quién es Dios. Poca gente cuando lee la Biblia sigue llamando a Dios papito lindo. Hoy papito, vine aquí. ¿Qué papito? ¿Eres el primo de Daddy Yankee o qué? No es papito, no es Daddy. Es Elohim, Adonai, el Shaddai, el gran yo soy, Señor, Rey de reyes, Señor de señores. ¿Y lo vas a llamar papito? No has leído la Biblia. A lo largo de la Biblia vemos hombres que cuando se encuentran con la gloriosa presencia de Dios, caen postrados a sus pies. Se tiran al suelo, no para atrás, de rodillas. Se postran delante de Él, se humillan delante de Él, ponen la cara en el suelo sabiendo que Él es grande y yo pequeño, que Él no es papito, que Él es el gran yo soy. Y como mucho Padre, Abba, pero es una palabra que se usa con gran respeto. Llamas a Dios papito y a tu Padre lo llamas Señor. Oh hermano, ¿dónde llegas? ¿A dónde vamos a parar? Y eso pasa solo, lo siento mucho, en la cultura latina. Porque en España no tenemos esa palabra. Ningún español va a orar diciendo papito lindo. Tú crees en China, a un chino le predicas el evangelio y le dices, bueno, ves a orar ahora para abrir el culto. Oh, papito lindo en chino. No va a decir, hermano. Porque cuando entiendes lo grande que es, lo glorioso que es, lo asombroso que es, la palabra papito no cabe en tu boca para referirte al gran yo soy. Él es Dios, hermano, el creador del universo. Llamarlo Dios ya nos queda pequeño.
No hay palabras para expresar quién es, pero te aseguro que quien conoce a Dios no lo llama papito. Es que tú lo tienes como alguien muy estricto, no tienes una relación íntima con Él. Sí tengo una relación íntima con Él, pero sé quién es. Una cosa no quita la otra. Tener una relación íntima con tu Padre terrenal tampoco debería darte permiso para llamarlo viejo. ¿Qué pasa, viejo? Es tu Padre. Respétalo. Un cristiano que se aprecia respeta a las autoridades, respeta a los profesores, respeta a los policías, respeta a los padres, respeta a los pastores, respeta a los mayores. Hoy a los padres los llamamos viejo, a los profesores les pegamos, a Dios le llamamos papito, así vamos. Pero somos cristianos, debemos ser diferentes. A lo mejor tu padre no quiere que lo llames Señor y lo trates de usted, pero llámalo con respeto. Llámalo con respeto, que estamos llegando a unas relaciones. Padres no tienen que ser amigos de sus hijos, tienen que ser sus padres. Dios no quiere que sean sus colegas, Dios quiere que sean su autoridad. Su autoridad. Antiguamente un padre no quería ni que el hijo lo quisiera, solo quería que lo respetara. Hoy se bajan los pantalones para ganarse el cariño del niño, pero no lo respetan nada. No, Dios no te va a cobrar cuánto te amaba tu hijo. Dios te va a cobrar cuánto respetaba a Dios por lo que tú hiciste con Él. Y todos los hijos que hemos tenido un buen padre, hemos odiado a ese padre un buen tiempo. Te odio, no me dejas salir con mis primos a las 2 de la madrugada, te odio. Te odio, pero cuando me casé, lo primero que le dije es gracias por poner límites, gracias por decirme que no, gracias por prohibirme cosas que a ellos no les prohibieron y cayeron quizá en drogas y perdieron su vida y dejaron los estudios. Gracias porque tú pusiste ciertos límites. Es mejor que tu hijo te odie hoy unos años y mañana te dé las gracias, que te quiera hoy y mañana te da 40 y lo tengas todavía en casa de lo mal que lo hiciste. Si tu hijo tiene 30 y todavía está en casa, algo falló. Algo falló. Te lo digo en serio, algo falló. Es que no se ha casado, pues se vaya a vivir solo. ¿Qué manía de esperar que se casen? La gente no se va a casar nunca. Va a tener 60 y el niño con 50 al lado. No, hermano, ya toca cambiar al hijo por un perro y vivir la vida. No, sé feliz, hombre. Tu hijo ya en vez de una bendición parece una penitencia. No, hermano, algo falla. En serio, algo falla. Algo falla. Para conocer y hacer la voluntad de Dios debemos conocer la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la parte de la Biblia que ha inspirado Dios? Toda. De Génesis a Apocalipsis. Porque hay gente que ya se ha leído los Salmos 30 veces y no se ha leído Levítico ninguna. Hermano, no vas a conocer a Dios si no conoces la ley, si no conoces el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que cuando llega a las genealogías de y fulano engendró a fulano y vivió 130 años más 80 años y murió con 200 años y luego fulano engendró a fulano, eso lo paso. No, es difícil. Yo he estado haciendo la lectura estos días. Hay nombres que se trababa la lengua, eran impronunciables. Los decía hasta mal y yo pa'lante, pero los tengo que leer. ¿Sabes por qué? Porque si las genealogías están aquí, es palabra de Dios. Y la tengo que leer como las palabras de Jesús que en muchas Biblias están en rojo. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y no puedes hacer la voluntad de Dios si no conoces a Dios. Y no puedes conocer a Dios si no conoces su palabra. La mayor urgencia de la iglesia evangélica de hoy es empezar a estudiar más la Biblia. Y cuidado que te encontrarás con algún elemento que te dirá, estás frío porque estudias mucho. Te falta el espíritu. Y le dices, si tú estás perdido porque estudias poco. Hermano, la lectura mata. La letra mata la ignorancia, mata el engaño, mata la herejía, mata a los falsos profetas, mata a los falsos apóstoles. Va a ser una iglesia donde un farsante te va a leer un versículo y va a hacer así con la Biblia. Ahora me voy a dejar llevar por el Espíritu. Oh, hermano. O cuando no llegan estos que dicen, vamos a orar a ver qué Dios nos dice hoy. Aquí. Hermano, esta es la palabra de Dios para hoy. Oh, hermano, sal corriendo a esos sitios. Huye. Huye. Nadie se queda frío por leer la Biblia, si la acompaña de oración, porque si no te vas a volver solamente un coco vacío aquí. Pero la Biblia no enfría, la Biblia nos santifica, la Biblia nos fortalece, la Biblia nos muestra quién es Dios, la Biblia nos cambia, la Biblia nos transforma, la Biblia debe ser el centro de nuestra iglesia, debe serlo.
Segunda parte, conozco la Biblia. La segunda parte es, aplico la Biblia. ¿Recuerdan a Santiago? No seamos solo oidores, sino hacedores. He conocido la Biblia, pastor. ¿Qué hago ahora? Aplícala, vívela, hazla. Y nosotros podemos ver textos que nos animan a eso. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, en la verdad. Tu palabra es verdad. Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando te llenas de palabra, te llenas de Dios. Y eso te va a ayudar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque habrán cosas en la Biblia que no aparecen y que son de tu vida. Hay cosas que en tu vida que no están en la Escritura y vas a tener que tomar decisiones. La Biblia te dice con quién te tienes que casar, ¿verdad que no? Pero solo vas a tomar buenas decisiones si te llenas de palabra. Mira, yo he conocido a esta chica, uy, qué sexy, uy, qué guapa, uy, qué atractiva, mira cómo me guiña el ojo, mira cómo me sonríe, ¿será que es mi donia? No, huye de Jezabel, sal corriendo, sal. Si te guiña el ojo a ti a los 2 días, es que o es tuerta, o tiene un tic, o le guiña el ojo a todos, una de dos. Pero corre de las que te manda sonrisitas, corre de la que te manda selfies por WhatsApp, corre de la que te manda logotipos, emoticonos con corazoncitos y besitos a los 3 días. Corre, quien te ama a ti en 3 días, ha amado a 300 ya primero. Corre de una mujer que te abre el corazón rápido. El corazón de una mujer que se presta, el corazón de una mujer que vale, es un corazón que tiene un cerrojo y que te tienes que ganar la llave a pulso. Las mujeres no deben ser abiertas, las mujeres deben ser reservadas y deben tener una frontera delante que se llama Dios. Para llegar a mí tienes que pasar por Dios primero. ¿Quieres hacer las cosas bien? Si eres cristiana y crees en tu pastor, cuando un chico te diga te quiero conocer, dile, pídele permiso. Y más conociéndome a mí. Si ese chaval tiene coraje de venir a pedir permiso, vale la pena. Pero si te dice, no, pero solo vamos a quedar, huye, pero si tiene narices de venir a tener una reunión conmigo solo para llevarte a comerte una hamburguesa un día, podemos empezar a tratarlo. Pero es que no quiero que el pastor se meta en mi vida, así te va. Es que no quiero que mis padres se metan en mi vida, así te va. Noviazgo en solitario, divorcio anunciado. Y lo peor, que el noviazgo te lo comes solita, pero el divorcio nos va a tocar sufrirlo a todos. Porque te vas a divorciar en la iglesia, ya no podréis congregar juntos, os queremos a los dos, uno se va a tener que ir, eso nos va a traer dolor, porque a quien elegimos no podemos elegir, pero vamos a perder a un hermano. ¿Por qué? Porque os dio la gana hacer lo que quisisteis. ¿Qué dice la Biblia? Que una mujer tiene que ser casta, modesta, pudorosa, amar a Dios sobre todas las cosas, respetar a sus padres, honrar a sus padres, respetar a sus líderes, a sus pastores, hacer esto, hacer aquello. La Biblia no te dice con quién casarte, pero te dice cómo debe ser. Y si tú conoces la Biblia, puedes aplicarla a tu vida y tomar buenas decisiones. Pero si te rebelas contra Dios, luego no vengas llorando al despacho, pastor, ayúdenos. No, te metiste sola, sales sola. Porque eso es lo que pasa en muchas casas. El error lo queréis cocinar solos, pero el plato lo tenemos que comer juntos. Eso es muy egoísta, hermano. La Biblia no habla de todo. No me dice qué carrera estudiar. La Biblia te dice qué trabajo tienes que coger. ¿Sí o no? Te dice qué trabajo hacer. Pero si a ti te ofrecen de ser camarero en un prostíbulo, ¿lo vas a aceptar? No, porque conoces a Dios, conoces la Biblia y te das sabiduría para saber qué elegir y qué no elegir. Todos los trabajos son dignos. Pero como digo yo, pero no son todos para los cristianos. Todos los trabajos son dignos, pero no todos sirven para un cristiano. Hermano, yo he trabajado de camarero y te digo que soy cristiano y nunca volvería a trabajar de camarero. Porque a mí me dolería como cristiano ver cómo hombres, en vez de ir a su casa, se pasan 3 horas en un bar bebiendo cerveza con los amigos, o se gastan la pensión en una máquina tragaperras, o viven haciendo esto, y yo les sirvo las copas, y yo les sirvo los cubatas, y yo les sirvo el carajillo, y yo por dentro me lleno de ganas de decir, oye, conoce al Señor, y no puedo porque estoy en mi trabajo. Yo prefiero no trabajar ahí porque yo viviría atormentado. Yo hablo de mí. El trabajo es digno, sí, pero a mí me sentaría mal estar ahí. Porque ¿cómo yo voy a querer que la gente tenga una vida así y luego en mi trabajo yo les facilito otro tipo de vida?
Un trabajo que te quita de venir a los cultos cuando la Biblia dice no dejando de congregar. Un trabajo que te impide estar con tu familia o en la iglesia, no es de Dios. La Biblia no te dice qué trabajo coger. La Biblia no te dice muchas cosas, pero conocer la Biblia te da sabiduría y madurez para tomar mejores decisiones. Hemos dicho, conoce la Biblia. Hemos dicho, aplica la Biblia. Y tercer y último punto, con esto terminamos. Sé transformado por la Biblia. Hay que conocer la Biblia, hay que aplicar la Biblia, pero debemos buscar ser transformados por la Biblia. ¿Por qué, pastor? Porque hay muchas cosas que no da tiempo de pensarlas. La mayoría de las cosas que hacemos en la vida no las podemos meditar. Cuando un coche se te cruza en medio de la autopista y no ha puesto el intermitente y casi tienes un accidente y va tu familia adentro, en ese instante, en cuestión de un segundo, sale el monstruo que llevas dentro. No tienes tiempo de pensar, de decir, no, tengo que tener dominio propio. No, en ese instante brota todo de dentro. Y por eso necesitamos, para hacer bien la voluntad de Dios, porque en ese momento que teníamos que hacer, pitarle, gritarle, ponernos al lado, mirar así, párate ahora. ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer? Respirar hondo, paciencia, dominio propio, pero eso es un segundo. Y solo conseguiremos hacer la voluntad de Dios en ese segundo si hemos sido transformados por Dios. Hay cosas que tú puedes pararte, meditar, tomar la decisión, pero hay otras que es un segundo. Tu marido te acaba de pisar el pie, es un segundo lo que vas a contestar. Huele a quemado en la cocina, llegas cansado del trabajo y tu mujer te acaba de decir, mira, se quemó toda la cena. Es un segundo tu cara lo que va a expresar. Y ese segundo también muestra quiénes somos. Porque es muy fácil fingir ser cristianos cuando tienes un año para mentalizarte, no, lo voy a hacer bien, voy a ir tranquilo, voy a ser paciente. Pero es ese segundo lo que muestra lo que de verdad somos. A ti no te habrá pasado, pero a muchos nos pasa que a lo mejor la manera que reaccionábamos hace 10 años es diferente a la que pueden reaccionar ahora. Ahora le pisan y... Te amo. Poco a poco. Yo empecé cambiando las palabras. Yo cambié mier por miércoles. Poco a poco. Y Dios te va transformando hasta el punto que te pisan y tú... No pasa nada. Sí, sé que ha sido un accidente, ¿verdad? No has querido hacerlo, aunque me has visto, Pero Dios te tiene que transformar, hermano. Mira lo que le dice Mateo 12, 34 al 36. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuentas de ella en el día del juicio. Miren, Mateo 12, 33. O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Mira lo que dice David en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenemos que clamar a Dios por esa transformación, porque nosotros expresamos por fuera lo que tenemos en el corazón. Si cuando el pastor te corrige, lo primero que hay es rabia, odio, clama a Dios, Señor, dame un corazón limpio. Hazme ser enseñable, hazme humilde, ayúdame a ser corregible. Hay veces, hermanos, que te lo digo en serio, hay gente en la iglesia que me dicen, oh, el pastor no me ha corregido en un año. Es que me da miedo. No creas que vives tan bien, es que vives tan mal y eres tan antipático o antipática que me da miedo corregirte, digo que se estrelle. Yo en esa vida no entro. Porque me va a mirar mal, me va a matar con los ojos. Yo no entro ahí. No, pastor, tiene que hacerlo. No. Yo ahí no me meto, hermano. Yo soy pastor, no soy un kamikaze. Hermano, si no te he dicho nada en un año, preocúpate. Que a lo mejor eres tú. Pero hermano, pídele a Dios ser enseñable. Nos falta mucha humildad para recibir corrección. No nos gusta que nos digan no. Vienes al pastor o a tu padre o a quien sea con una idea. Mira, tengo una idea para hacer esto en la iglesia. Le decía al pastor que hagamos un teatro y tal. Pastor, ¿podemos hacer un teatro? No, en esa iglesia no nos gusta hacer teatros. ¿Qué tendrá de malo? Es un teatro, tampoco le he pedido que monte una discoteca, no sé. Acéptalo. ¿Por qué le buscas todas las cosas, los 3 pies al gato? Mucha gente que no recibe
Yo creo que a lo mejor tu marido tampoco te dijo que no en el altar por miedo. ¿Quieres salir conmigo? Sí, claro. ¿Cómo no? No, hermano, sé enseñable. Sé una persona tan apacible que decirte que no dé miedo. Porque deberíamos ser así los cristianos. Jesús le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le dijo el Padre? ¿Qué hizo Jesús? Pues para la cruz que voy. Porque ese es el cristiano. Yo pregunto y si no se puede, no se puede. Ezequiel 36, 26 y 27. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis mandamientos, mis ordenanzas. Para hacer la voluntad de Dios tenemos esas tres cosas. Número 1, conocer la Biblia. Número 2, aplicar la Biblia a nuestra vida. Y número 3, rogar a Dios para que seamos transformados. Para esos momentos donde no tenemos ni un minuto para pensar, nuestra reacción sea bíblica, sea cristiana. Entonces, resumo, y nos vamos que me pasé mucho. Hay dos voluntades de Dios. Número 1, su plan determinado que no podemos intervenir. Número 2, la voluntad de sus mandamientos a la que podemos obedecer o desobedecer. Número 2, hemos visto que la voluntad a la que Pablo se refiere son sus mandamientos. Y número 3, hemos visto que para obedecer sus mandamientos siempre, porque hay que obedecerlos siempre, debemos conocer la Biblia para conocerlos, debemos conocerla mucho y madurar para aplicarla a nuestra vida. Y debemos rogar como David, crea en mí un corazón limpio para ser transformados. Por eso Pablo dice, renovaos en vuestra mente, para ser renovados y para que los momentos en que tenemos un segundo para contestar, contestemos como un cristiano lo haría. Conocer y hacer la voluntad de Dios es nuestro deseo, es nuestra meta y así seremos verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a orar.